Hola, bienvenidos a Conciencia, yo soy el profe Ezequiel y hoy vamos a ver qué es un vector y cuáles son sus características. Antes de hablar de lo que es un vector, hay que hablar sobre el concepto de magnitud. Una magnitud es todo aquello que podemos utilizar para medir. Las magnitudes, por lo general, se utilizan en lo que conocemos como ciencias exactas. Se utilizan, por ejemplo, en física, en química. En química lo utilizamos para medir la cantidad de sustancia, que necesitamos tener una magnitud, mientras que en física podemos medir distancias, tiempos, fuerzas, pero lo que hay que tener en cuenta es que existen dos tipos de magnitudes diferentes. Por un lado tenemos las magnitudes escalares, que son las unidades que se pueden medir que tienen un número seguido de su unidad. Por ejemplo, la unidad de distancia, 5 metros. O la magnitud escalar del tiempo, que puede ser 4 horas. Que también, además de medirse en metros, la distancia se puede medir en kilómetros, en centímetros, mientras que el tiempo, además de en horas, puede ser en segundos, en meses, en semanas. Siempre que tengamos un número y una unidad, vamos a estar hablando de magnitudes escalares. El otro tipo de magnitud es la que consideramos como magnitud vectorial y esta puede ser, por ejemplo, 3 km por hora, hablando de una velocidad. También podemos tener 2 metros por segundo al cuadrado, que es la magnitud de la aceleración, y de la misma manera podríamos tener, por ejemplo, la magnitud de una fuerza, que se mide en newtons. Lo que diferencian las magnitudes vectoriales de las escalares es que las vectoriales necesitan tener un sentido y una dirección. Necesitamos tener de un sentido y de una dirección porque no es lo mismo ir a 3 km por hora hacia el norte que ir 3 km por hora hacia el sur. Lo mismo pasaría si queremos mover una mesa. No es lo mismo mover una mesa hacia adelante que moverla hacia atrás. Ahora sí, una vez conociendo el concepto de magnitud, vamos a poder hablar de vectores. Los vectores van a tener un sentido, una dirección y van a tener un módulo. Mediante este ejemplo vamos a explicar las tres características del vector: el sentido, el módulo y la dirección. Primero vamos a graficar este vector. Para eso lo tomamos como si fuese un punto en los ejes. Cuando la x vale 3, la y vale 1. Entonces 3 de x, 1 de y. Ahí estaría el punto. Pero como estamos hablando de un vector y no de un punto, lo que me está indicando estas coordenadas es el final del vector. El vector tiene su origen en el 0, 0 y su extremo en 3, 1. Todos los vectores que surjan siempre desde el origen, desde el 0, 0, se va a estar diciendo que el vector está anclado en el origen. Una vez que ya tenemos graficado el vector, empecemos por la primera característica, el sentido. El sentido del vector me va a estar indicando hacia dónde está yendo. Y eso me lo va a determinar la flecha del final. Para explicar la dirección y el módulo, vamos a agrandar un poco el gráfico. Pasemos a la segunda característica, que es la dirección del vector. La dirección del vector hace referencia al ángulo que forma el vector con el eje X. Con esto dicho, entonces podemos tener dos vectores que tengan exactamente la misma dirección pero diferente sentido. Por ejemplo, este vector que tengo graficado tiene su origen en el 0, 0 y su extremo en el 3, 1. Pero también vamos a tener el vector que tenga su origen en el 3, 1 y que tenga su extremo en el 0, 0. De esa manera, ambos vectores tendrían exactamente la misma dirección porque ambos vectores tendrían exactamente el mismo ángulo. Vamos a la última característica de los vectores, que es el módulo. Cuando hablamos del módulo del vector, estamos mencionando la distancia que tiene desde su origen hasta el extremo. La forma simbólica de representar el módulo de un vector es el nombre o la letra, en este caso del vector, que estamos hablando del vector b, siempre con la flecha indicando que es un vector, y para indicar que es el módulo vamos a poner dos barras.
Entonces, esto significa el módulo del vector b, o, lo que sería lo mismo, la medida del vector b. ¿Y cómo lo calculamos? Vamos a tener una componente en el eje X, que sería de 3 unidades, y una componente en el eje Y. Si acá trazamos esta línea imaginaria, vamos a estar teniendo un triángulo rectángulo. Por lo tanto, vamos a poder utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar la distancia de lo que sería en este caso la hipotenusa, que es el vector. Partiríamos entonces de la hipotenusa, que sería el módulo del vector al cuadrado, va a ser igual a la suma de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. De esta manera, despejando, el cuadrado pasaría al otro lado como raíz y me quedaría el módulo del vector b va a ser la raíz de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. En este caso reemplazamos y nos queda que el módulo del vector b sería la primera componente, que es la de x, es 3, por lo tanto es 3 al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, 1 al cuadrado. Resolvemos los exponentes. 3 al cuadrado me queda 9, 1 al cuadrado me queda 1, todo dentro de una raíz, por lo tanto el módulo de b va a ser la raíz de 10. Y de esta manera vimos las tres características importantes que tienen los vectores. Y hasta acá el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video y no te olvides de compartirlo con quien creas que lo necesite. Nos vemos la próxima.